Paz a vosotros, bienvenidos a TV Churubusco. Es un placer tenerte con nosotros. El día de hoy queremos hacerte sentir bienvenido y darte las gracias por acompañarnos. Este es un espacio creado especialmente para ti, en el cual hemos creado programas, recursos y predicaciones bíblicas con el fin de que puedas vivir una vida más cercana a Dios, con paz y armonía. El día de hoy hemos creado esta predicación especialmente para ti. En un momento más comenzamos. Paz a vosotros. Muy bien, hermanos, pasa a vosotros. Vamos a comenzar el día de hoy con uno de nuestros temas que vemos en los mensajes para el alma. Y el que vamos a ver el día de hoy es el número 73. Ya les decía que ustedes pueden seleccionarlo para compartir con las personas que van a llevar la palabra de Dios. Tienen aquí más de 100 y el día de hoy elegí este. Es una frase de un escritor llamado Franz Kafka y dice, lo importante es transformar la pasión en nuestra mente en carácter. Esta frase me pareció muy interesante para los temas del día de hoy porque vamos a platicar acerca de lo que sucede en nuestra mente y cómo podemos llegar a que estos pensamientos que moldea la doctrina nos encauce, nos lleve hacia nuestro objetivo final. Y por eso este comentario es el siguiente. Este pensamiento también lo encontramos en Kybalión de Hermes Trismegisto, el cual es uno de los libros más antiguos de la humanidad. En él se expresa la idea que indica que el universo es mental, es decir, que todo comienza en la mente. Kappa toma esta idea y hace hincapié en nuestra capacidad de tomar el control de nuestra mente y con ello tomar el control de nuestros pensamientos. Los seres humanos tenemos al día unos 70.000 pensamientos y con ellos interpretamos lo que ocurre en nuestra vida y en los demás. Este punto, hermanos, nos hace entonces comprender, fíjense lo importante. Nosotros pensamos todo el día, incluso en ocasiones hasta cuando dormimos. Entonces se generan en nuestra mente 70.000 o un poquito más de 70.000 pensamientos diarios. Unos de ellos son positivos, otros son negativos, unos son entrelazados con los otros, la mayoría, y por eso se generan tantos. Pero lo importante es orientarlos. En muchas ocasiones estos pensamientos son negativos, pero siempre tenemos la oportunidad de cambiarlos por pensamientos positivos. ¿Cuál es el paso para lograr esto? Haciendo un ejercicio consciente de buscar lo que es bueno. Si yo tengo un pensamiento que no es lo más adecuado, no es el que yo quiero, me va a estar llegando a mi mente repentinamente y lo interesante es tomarlo y hacerlo a un lado y sustituirlo por un pensamiento diferente. Nuestra mente normalmente no se queda en blanco. No significa deja de pensar en eso. Significa piensa en otra cosa para que entonces busques y sustituyas ese pensamiento que no quieres. Porque siempre hay algo bueno, incluso en los desafíos más desalentadores. Lo bueno, lo noble, lo positivo, también está en nuestro interior. Y más aún cuando es nuestro Dios quien nos ayuda a cambiar nuestros pensamientos. Vean lo que escribió el rey David. Has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio, me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. El rey David, con toda la experiencia que tenía como ser humano, no digo solo como rey, sino como un ser humano, con todas sus vicisitudes, sus problemas, sus angustias y por supuesto sus alegrías, él decía, muchas veces me siento en lamento, pero también sé que Dios me ayuda a que cambie eso por algo diferente, que cuando me encuentro en silicio, en pena y en angustia, Él me viste, pero de alegría. Por tanto, decía este hombre, te alabaré, te cantaré y cambiaré mi lamento en baile. Así que entonces el día de hoy, hermanos, lo que queremos es enfocar nuestros pensamientos hacia algo positivo y que nos ayude a tener este pensamiento. Dios, así como ha transformado nuestra mente, busca que nosotros ayudemos a transformar la mente de los demás. Y cuando sea el momento, Dios va a transformar no solamente a la humanidad, sino incluso en donde vivimos. Porque el tema de hoy nos va a hablar acerca de los reinos, de la forma en la que nuestro Dios restablece lo que se perdió con Adán y Eva. Es regresarnos al paraíso, es regresarnos al lugar donde debimos estar siempre. Y entonces dice Isaías 35.
alegrarse en el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura de Carmel y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. ¿Qué nos recomienda? Confortad a las manos cansadas, roborad las vacilantes rodillas, decid a los de corazón apocado, confortaos, no temáis, he aquí vuestro Dios viene, el mismo Dios vendrá y os salvará, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los ciegos se abrirán, de los sordos se abrirán, entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco será tornada en estanque, y el secadal en manaderos de aguas. En la habitación de chacales, en su cama, será lugar de cañas y de juncos, y los redimidos de Jehová volverán. Vendrá nación con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y retendrán el gozo, la alegría, y huirá la tristeza y el gemido. Estas palabras que escribí Isaías son una exhortación, son una exclamación, son un deseo, una esperanza de que estas palabras se cumplan con nuestro Dios y que podamos ser de los redimidos de Jehová. Redimido no solo como el pueblo de Israel, sino también como gentiles y tener la oportunidad de ver el gozo perpetuo sobre nuestras cabezas, ver el regreso del Hijo de Dios, constatar este reino que va a estar en esta tierra, pero también todas las cuestiones que van a ocurrir antes de que esto llegue, que llegue la venida del Hijo de Dios. Y estar entonces listos para corroborar, para afirmar nuestras rodillas vacilantes y que podamos tener un corazón fuerte para que nos fortalezcamos para esos días. Así que hermanos, el día de hoy voy a compartirles lo siguiente. Vamos a ver en conjunto. Esta ocasión vamos a ver lo siguiente. Vamos a encontrar los temas de evangelización que vamos a ver en estos puntos. El tema número 9, en donde reinará Cristo. Vamos a ver también el retorno del Hijo de Dios. Vamos a ver el reino de gracia y vamos a ver el reino milenial. Todos estos puntos, que son 4 temas, los vamos a enmarcar en una sola presentación para que ustedes puedan leer estos documentos que tenemos aquí y podamos entonces nosotros tener la oportunidad de poder verlos desde la perspectiva de una cronología de las cosas que suceden y cómo van a suceder para ese tiempo. Así que entonces vamos a ver dónde va a estar Cristo reinando, cómo va a ser el reino que Él va a dar, cuáles son los antecedentes que van a ocurrir en este mundo antes de que Él regrese. ¿Cómo va a ser entonces ese retorno del Hijo de Dios? ¿Cuáles van a ser las señales y las formas en las cuales necesitamos nosotros comprender ese espacio y ese periodo? El reino que estamos hoy viviendo antes de que Cristo venga, que es el reino de gracia, y por qué necesitamos que esté aquí, y cómo va a entrar y va a dar paso para el reino milenial. Usted me va a decir, bueno, pero ¿cómo vamos a ver 4 temas en uno solo? Bueno, para ello vamos a ver una cronología de acontecimientos que nos va a dar la oportunidad para que podamos nosotros tener esto listo y podamos entonces decir, de esta manera se va a llevar a cabo. Voy a comenzar entonces con una presentación que tenemos para el día de hoy y que en esta presentación lo que vamos a ver es precisamente ese escrutinio, ese análisis de lo que va a ocurrir de esta forma para que podamos nosotros tener entonces claridad acerca de todos los acontecimientos uno por uno, narrado en la escritura y que nos dé este paso del reino de gracia al reino milenial y el paso al reino eternal. ¿Cómo puede conjugar la escritura todos estos puntos para que podamos decir se está preparando el reino de Dios? En todo este aspecto y de esta manera se prepara el reino de Dios. Y todos esos temas que vemos los vamos a poder discernir, los vamos a poder analizar claramente en la siguiente presentación. Vean el primer punto, comenzamos. Lo primero es, ¿qué establece Dios? Después que el ser humano se aleja de Él,
Pues hermano, nuestro Dios, ustedes saben, se encuentra con el pueblo de Israel. Se encuentra con Abraham, un ser humano valioso, un ser humano que es capaz de demostrar que tiene la oportunidad de decir, estoy aquí con Dios y puedo renunciar a cualquier cosa. Y lo hace. Se va de la tierra donde vive, se va a vivir a un lugar diferente con una promesa. Dios le dice, salte de tu tierra y te voy a llevar a un lugar que vas a heredar para ti y para tus hijos, para tu descendencia, pero también vas a ser padre de muchas gentes. Él se va, él entiende esto, Dios se le aparece incluso estando en la tierra y reafirma esta promesa. El pueblo que sale de Abraham se llama el pueblo de Israel, porque los descendientes de Abraham se dan a través de su hijo, y ese hijo es Isaac. Isaac también tiene descendencia y tiene a Jacob, y Jacob tiene de entre sus hijos a 12 varones que forman las 12 tribus de Israel. Y en ese conocimiento y en ese entendimiento, la Biblia nos dice, hermanos, que Dios selecciona a este pueblo. Es el pueblo que Dios selecciona como su escogido, como su pueblo especial. Lo vimos desde la semana anterior, capítulo número 4 de Deuteronomio. La palabra de nuestro Dios nos dice a través de este gran profeta Moisés lo que está aquí puesto. Dice en el capítulo número 4, versículo número 13. Él nos anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra las 10 palabras y escribiólas en 2 tablas de piedra. A mí me mandó también Jehová entonces los estatutos y derechos para que los pusieses por obra en la tierra a la cual pasáis para poseerla. Quiere decir entonces que Dios constituye al pueblo de Israel, lo saca de Egipto y le da las ordenanzas necesarias para que ellos puedan constituirse como una ley, como una nación, como un pueblo. Después de esto dice Deuteronomio número 7 y en el versículo número 6, porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la haz de la tierra. Y entonces escoge y selecciona a este pueblo, el pueblo de Israel. Sin embargo, este pueblo con el tiempo se va alejando, su corazón no es siempre lo mejor, nuestro Dios les manda profetas, les manda personas que les anuncien y que les digan cómo son las cosas, y sin embargo ellos continúan con el alejamiento. Es humano hacerlo, pero no es lo que nuestro Dios quiere de nosotros. Entonces se enfrenta con el pueblo y le dice, tengo un plan para la humanidad. Pero este plan para la humanidad necesita que el ser humano comprenda y específicamente el primero en comprender debería de ser el pueblo de Israel. Y entonces, ¿qué hace nuestro Dios? Necesito darles una lección de vida. Y entonces envía imperios universales. Babilonia, medos, persas, griegos, estos 3 reinos que tenemos aquí, con el fin de que Israel comprenda la importancia de su templo, de sus sacrificios, de su relación con Dios, de la manera en la que estaban ellos puestos como un pueblo especial. Y nuestro Dios no solamente envía estos 3, envía otro más, un cuarto que está descrito en la Biblia como un reino que iba a tener una trascendencia gigantesca. Y dice Dios, este imperio, el último, me va a servir para acercar al pueblo de Israel, pero ese mismo imperio me va a servir, dice Dios, también para mostrar en los siglos postreros cómo voy a unificar la humanidad para encaminarla, para prepararla hacia el reino de Dios, hacia mi reino, hacia nuestro Creador. No solamente con el hecho del pueblo de Israel, sino ya con miras de pensar en la humanidad. Si ustedes leen Daniel, ven Daniel una estatua y en ella ve que cada uno de los componentes de la estatua representan uno de estos reinos universales. Pero cuando la estatua está en pie, ve una piedra que pega exactamente en los pies y la de arriba. Y cuando hace eso, le explica Dios a Daniel, mira, estos son 4 reinos que van a ver, pero al final de los tiempos, la forma va a ser que venga un reino que sea de Dios y que se constituya por encima de todo lo que la humanidad ha hecho, con el fin de rescatarles, con el fin de reencontrarlos con Dios y regresarnos a los primeros pasos cuando estuvo Adán y Eva, antes de que cometieran esa falta delante de Dios.
Y es por ello, hermanos, entonces que el cuarto reino para toda la humanidad, iniciando con los israelitas, es un reino trascendental en la historia. Un reino que va a tener participación en todos los momentos, incluso antes de que venga Cristo, para preparar a la humanidad y que pueda tomar decisiones y que puedan saber en dónde están, cómo estamos nosotros. Este cuarto imperio es precisamente Roma que les decía. Está descrito como un reino, como una bestia que está puesta con 7 cabezas y 10 cuernos. Decía Daniel, esta es una bestia terrible. No había yo visto algo como esto. No se parece a nada de las primeras tres. Esta bestia de 7 cabezas y 10 cuernos comienza a tener poder años antes de que venga Jesús, en el año 168 antes de Cristo. Este reino es tan poderoso que todavía existe en estos tiempos. Está como dormido, sin embargo sigue existiendo, sigue teniendo control y va a tener mucho más control. Entonces, por eso es importante reconocer las formas que Dios hace. 168 años antes de la venida de Cristo, ya comenzó a existir y a trabajar y a implantarse en el mundo antiguo este imperio universal que fue Roma. ¿Para qué? Para que cuando viniera el Hijo de Dios, Roma era el que estuviera en el poder. Por eso aquí tenemos, siguiente punto, ¿qué acontece? Es la primera venida del Hijo de Dios. Viene Jesús. Y en esta parte de la Biblia, Gálatas nos va a explicar, ahora en su Biblia, hermanos, y vean cómo la Escritura nos va a poner aquí una referencia muy importante. Nos va a decir, sí, es necesario que en ese tiempo llegara, porque Gálatas, capítulo número 4, nos va a decir lo siguiente en el versículo número 4 también. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley. Quiere decir entonces que en el momento oportuno, cuando Dios lo decide, es la primer venida del Hijo de Dios, es Jesús. En ese tiempo, Roma sigue estando en el poder a través de la sexta cabeza. Dijimos que tiene 7 cabezas. Ya han pasado varios años y ya van en la sexta cabeza. Esta sexta cabeza se refiere a la época de los emperadores. Y entonces es cuando viene Jesús, nace Jesús e inicia su ministerio. Él lo hace a la edad de 30 años y es el año que corresponde es el año 26. ¿Por qué el año 26 y no el año 30? Porque hubo ya después una diferencia de 4 años que se corrigió mucho tiempo después, y entonces cuando era el año 26 realmente, pues era el año 30. Debía haber comenzado el año 1 con el nacimiento de Jesús, pero pues hermanos, esa diferencia nos lleva al año 26. Entonces, Jesús tiene 30 años, comienza su ministerio, es el año 26, la bestia está en la sexta cabeza y es la primera venida del Hijo de Dios conforme al tiempo que Dios establece. Y entonces, aquí comienza la cronología. Comienza la cronología de preparación del reino de nuestro Dios. Vamos a ver entonces qué reino inicia. El primer reino que se muestra es a través de Jesús mismo. ¿Cómo se le va a llamar a este reino? Se llama el reino de gracia. Es un reino de oportunidades, un reino que existe hasta esta fecha todavía. Todavía no estamos en el reino eternal ni en el reino milenial, estamos en el reino de la gracia. En este reino de gracia, todas las personas, iniciando con los israelitas, se les abre la puerta, se les da la oportunidad de encontrarse con Dios y de restaurar poco a poco aquello que se había perdido. ¿Para qué? Para prepararnos para el reino final de nuestro Dios. Pero es una preparación. Entonces, este reino de gracia es un reino en preparación. Este reino comienza cuando Jesús inicia su ministerio y lo dirige al pueblo de Israel. Hemos leído que Jesús pues tiene una prioridad muy clara. Él dice, vengo para rescatar a Israel, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Recuerden ese versículo y apúntenlo también porque siempre es importante tenerlo en mente. Es Mateo capítulo número 15 y ese versículo es el número 24. Dice así, y él respondiendo dijo, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Quiere decir entonces que Jesús
hace su ministerio dirigido al pueblo. A ellos los sana de sus enfermedades, a ellos los conmueve, a ellos les expone los milagros, a ellos les expone la doctrina, a ellos les da la oportunidad de un nuevo camino, un camino de luz. Dentro de todos esos convertidos israelitas, se logran juntar 144,000 israelitas con la predicación de Jesús y con la predicación de los apóstoles. El pueblo de Israel entonces recibe esta bendición y dice entonces, vamos a reunirnos 144,000 israelitas, 12,000 de cada una de las tribus. Y de esa manera se conforma la parte medular de lo que ahora sería una nueva congregación, un nuevo pueblo. Y este nuevo pueblo se va a llamar Iglesia de Dios. Así que entonces su fundamento y su base van a ser los profetas, va a ser la doctrina de Jesús y va a estar fundamentado sobre las mismas reglas que tienen los israelitas, 144,000, basados en los principios bíblicos del Antiguo Testamento, la ley de Dios, la ley de Moisés, los principios de valores. ¿Qué sigue? Lo que sigue es, dentro de este proceso de evangelización a los judíos, a los israelitas, también se convierten en gentiles. Y entonces comienza un proceso de extensión a la humanidad, un comienzo de preparación del reino, ya no solamente con el enfoque israelita, sino ahora también, gracias a la misericordia de Dios, con enfoque a nosotros, que no somos israelitas, con enfoque al mundo. Y entonces se comienzan a convertir los primeros gentiles. Uno de ellos, el primero, fue alguien que, hermanos, tuvo la oportunidad de ser acercado a la palabra y que le pudieran llegar hasta su casa y le pudieran mencionar cómo era la palabra de Dios. Una evangelización directa y profunda por parte de nuestro Dios enviando a Pedro, diciéndole, mira, ve a la casa de este hombre, tú le vas a evangelizar y tú le vas a predicar. Para este personaje, hermanos, fue una bendición, una situación bastante importante el poder decir qué oportunidad tengo de poder recibir algo que no era para mí y que entonces Dios lo escucha y le da a Dios esta bendición. Se llama Cornelio y está en Hechos capítulo número 10 versículo número 1. Y había un varón en Cesarea llamado Cornelio, centurión de la compañía que se llamaba la italiana, pío y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este hombre no estaba convertido todavía. Dice el versículo 3. Este vio en visión manifiestamente, como a la hora nona del día, que un ángel de Dios entraba a él y le decía a Cornelio. Y él, puestos en él los ojos, espantado, dijo, ¿qué es, Señor? Y díjole, tus oraciones y tus limosnas han subido en memoria a la presencia de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a un Simón que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de un Simón curtidor, que tiene su casa junto a la mar. Él te dirá lo que te conviene, lo que te conviene hacer. ¿Qué significa? Ser evangelizado, tener la oportunidad de que pueda mandar a traer a una persona, y este es un apóstol, es un discípulo de Jesús, es Pedro, y le dice, él te va a decir lo que tienes que hacer. Entonces, este proceso de encaminar, que Dios encamina a la humanidad, ya la encaminó al pueblo de Israel y comienza a hacerlo con los gentiles. Y el primero es Cornelio. Cuando empiezan a juntarse, pues hay problemas. Y los problemas son porque pues, los judíos siguen confiando en su ley y haciendo todo conforme a la ley. ¿Y qué le pedimos a los gentiles? Algunos israelitas convertidos decían, pues queremos que se circunciden para que sean como nosotros. Y Pablo dice, es que si se circuncidan, ¿cómo le vamos a hacer? Porque Cristo es nuestro sacrificio, nuestro sacerdote. ¿Qué vamos a hacer ante esto? Entonces, se hace el primer concilio en Jerusalén para poder resolver esta situación, el primer conflicto de integración de judíos y gentiles. Y aquí comienza entonces a crearse una iglesia ya constituida entre principalmente israelitas y los gentiles se comienzan a llegar. ¿Qué sigue? El apóstol Pablo es llamado por Jesucristo, directamente por Jesús y consolida la doctrina de la iglesia de Dios.
Esta situación es extraordinaria. Dios selecciona a un hombre, envía a su hijo, a Jesús, para que se presente con él y lo llame. A un hombre que podríamos decir el menos adecuado desde nuestra perspectiva. ¿Por qué? Perseguía a la iglesia, era un fariseo de fariseos, era extremista, habían matado a un discípulo en sus propios pies y habían dejado su ropa ahí. Y hermanos, él consentía con eso y perseguía a la iglesia. Pues ese enemigo tan grande de Jesús se aparece directamente Jesús con él y lo transforma, lo evangeliza. ¿Y qué le da? La responsabilidad de doctrinar y evangelizar al mundo gentil. Y entonces se comienza a consolidar la doctrina de la iglesia. Dios le muestra a Pablo todas las herramientas, la forma de crear una sola iglesia, la manera en la que se van a juntar judíos con gentiles, el papel de Cristo en todo este aspecto y lo que nosotros llamamos también como la transición de la ley. Lo que le explica es el misterio de esta transición y le explica también que se va a crear un nuevo pacto, pero basado en las promesas y en los mandamientos del antiguo pacto, solamente que se va a dar mejores promesas. Y entonces consolida la doctrina de la iglesia. Pero pasa esto, los israelitas no convertidos se les pone un velo del evangelio. Entonces, ¿qué hace nuestro Dios? Toma 144,000 israelitas, a los otros que no creen en Cristo les pone un velo y entonces deja en su lugar pasar a los gentiles. Y los gentiles hoy estamos en el reino de la gracia, recibiendo este mandamiento, recibiendo esta doctrina de nuestro Señor Jesús, pero hasta que llegue el último de los gentiles. ¿Cómo se le va a llamar ese proceso? La plenitud de los gentiles hasta que llegue el último de los gentiles y entonces nuestro Dios va a abrir la oportunidad nuevamente a los israelitas. Todo este periodo que tenemos hoy se le llama el reino de gracia. Este va a durar o inició desde que Cristo comenzó su ministerio, muere y termina con su segunda venida. Todo esto es el reino de la gracia. Pero ¿qué va a ocurrir? No es el fin. Nuestro Dios no busca solamente este reino porque solo es preparación, es un reino en preparación. Estamos preparando, Dios está preparando un reino definitivo. Y entonces, ¿qué va a ocurrir para llegar ahí? El punto siguiente es, bueno, recuerden que estamos todavía bajo la cuarta bestia y les dije que esta bestia todavía no desaparece. Es una bestia que está ahí, que tiene funciones parciales y que tuvo entonces esta situación. ¿Cómo comenzó, cómo se vivió después de Cristo este poder de la bestia? Pues tomó poder la séptima. Si que en el tiempo de Jesús estaba la sexta cabeza, pues hermanos, ya que muere Jesús y mueren varios discípulos, entonces surge la séptima cabeza, la séptima cabeza de Roma, que es ya un gobierno mixto. Ya no solamente es político, no es como los emperadores, sino ahora es religioso. Se impone la religión popular, se pone la religión católica y entonces comienza una conjunción entre el poder político y el poder religioso y el poder social. Y comienza esto en el año 538 después de Cristo. También se le conoce a esta séptima cabeza, a ese gobernante de esta séptima cabeza, como el cuerno pequeño, que derriba a 3 de los cuernos de la bestia para poder tomar poder, y entonces es quien domina y quien toma el poder y el dominio para todos, para toda la humanidad, del mundo conocido en aquellos tiempos. Así que entonces ese surgimiento de la séptima cabeza y es 500 años después de que Cristo está, en el año 538 después de Cristo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa después? Pasan años y durante todos estos años esta séptima cabeza sigue teniendo la preponderancia, sigue teniendo el dominio en el mundo, pero surge una bestia adicional. Es la bestia de dos cuernos, representada por el movimiento protestante.
cuando está gobernando esta bestia, tiene un opositor, que este opositor luego va a ser su aliado, pero por el momento va a ser su opositor. Inicia en el año 1521. Tiene prácticamente la misma doctrina. Creen en la Trinidad, creen en cuestiones que tienen que ver con el cielo, con el infierno, con el purgatorio, con cuestiones como esas. Tienen la mentalidad puesta en las mismas doctrinas que ha puesto esta religión desde el año 538. ¿Cuál es la diferencia? Son diferencias que tienen que ver con la estructura de organización, el cobro de las indulgencias, la manera de colocar los santos, cuestiones que tienen que ver con la liturgia, pero no son de diferencias profundas. Es esta segunda bestia que tiene dos cuerpos y entonces inicia a partir del movimiento de Martín Lutero en el año 1521. Muy bien, ya están ahí, ya tenemos dos. ¿Qué pasa? Ahora lo que vamos a ir en la historia es a otro punto de preparación. Esa bestia, con todo su poder y sus 7 cabezas que había tenido con tantos años de predominio en el mundo, va a ocurrir algo extraordinario. Va a recibir una herida en la cabeza vigente, en la séptima, porque cada cabeza, conforme va saliendo la otra, es quien va tomando poder. Cuando está la primera, las otras no actúan. Cuando está la segunda, las demás no actúan. Cuando está la séptima, las demás no actúan. Pero ¿qué pasa? Que recibe una herida en esa séptima cabeza cuando tiene poder. ¿Qué es lo que ocurre? Que después de tener 1260 años de poder temporal, que comenzaron en el 538, después de 1260 años, pierde esa cabeza el poder que tiene. Y por eso se le llama una herida. Y una herida de muerte porque persiguen a su líder, lo encarcelan, lo matan. Y hermanos, entonces, ¿qué pasa? Que en el año de 1798, después de varios intentos y varias formas en las que se les fue quitando poco a poco el poder, finalmente un emperador llamado Napoleón le quita el poder al líder religioso vigente de esos tiempos, lo encarcela y entonces se acaba el poder temporal. Pero es una herida que parece de muerte y sin embargo no es así. ¿A dónde nos lleva? Nos lleva a lo siguiente situación en nuestro mundo. Hoy está esa cabeza herida. Mientras está herida, ¿qué ocurre en este mundo? Se termina el tiempo de las gentes de otra profecía, que son 2520 años de hostigamiento a Israel. Se va preparando el camino para que Israel reverdezca. Y el primer paso es, vamos a acabar con ese hostigamiento a Jerusalén. Yo les platicaba hace unos momentos, nuestro Dios veía al pueblo y decía, se están alejando de mí, les voy a enviar estos reinos universales para que ellos recapaciten. El primero de ellos fue precisamente Babilonia en el año 606. Pero después de ellos llegaron los medos y los persas, los griegos, los romanos, y estando a la cabeza herida de los romanos, el pueblo de Israel comienza a reverdecer. ¿Qué pasa? Se acaban 2520 años de hostigamiento, que acaban en el año 1914, donde ya las guerras ya no son solo con Jerusalén, sino son con la humanidad. Se presenta la Primera Guerra Mundial, se da la oportunidad para que el mundo busque otras alternativas y no solamente Israel, y quedan atrás la Inquisición, las Inquisiciones, las luchas por Jerusalén, la persecución a judíos, todas estas cosas son el tiempo de las gentes. ¿Por qué pasa esto? Porque el movimiento sionista internacional comienza a tener poder, comienza a tener predominio y tener importancia. Ponemos aquí, ¿qué pasa entonces? Inicia el sionismo. Sionismo es un movimiento para llevar, para transformar y buscar una tierra que sea otra vez para el pueblo de Israel. Y entonces comienza el regreso del pueblo de Dios a la tierra de Israel. Y aquí está puesto. Hacen todo un movimiento para comenzar a poblar Israel. Lo ganan,
Y entonces comienza la primera etapa del recogimiento del pueblo de Israel. ¿Cómo lo dice Jesús? Lo dice de la siguiente manera. Mateo capítulo número 24 nos va a narrar precisamente estos momentos y nos dice en el versículo número 33, 32. De la higuera, aprended la parábola. Cuando ya su rama se enternece y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando vieres todas estas cosas, sabed que está cercano, que está a las puertas. Dice Dios, te voy a dar una muestra, una señal para que sepas que ya viene el reino de Dios. Y te lo voy a mostrar a través de situaciones complicadas, ciertamente. Y una de las señales va a ser que la higuera reverdezca. Y hermanos, nosotros desde el año 1948 se consolida el establecimiento de la nación de Israel, del Estado de Israel. Y entonces el pueblo de Israel comienza a reverdecer. Yo les platicaba la semana anterior que de los millones de judíos que hay en el mundo, ya se tienen en Israel 7 millones de judíos. Y 8 millones de judíos todavía están dispersos en el mundo. Quiere decir que esta primera etapa de reverdecimiento del pueblo de Israel en su tierra comenzó hace más de 50, hace más de 70 años y tiene sus frutos en este tiempo. Ya estamos viviendo nosotros en este momento. ¿Qué nos dice Jesús? Tienes que aprender que cuando veas esto, ya viene el verano. Y nos explica qué significa el verano, que ya estoy a las puertas, que estoy por venir, que estoy por regresar. Entonces, hermanos, estamos viviendo en una preparación para el regreso del reino de nuestro Dios a través de Cristo. ¿Qué más tenemos en esta etapa? Pues, hermanos, sabemos que hay principio de dolores, que hay falsos profetas, muchísimas organizaciones, hay guerras, pestilencias, hambres, terremotos. Y en su momento, hermanos, esto todavía no ocurre, pero es parte de los principios de dolores. Habrá persecución también para los que tengan la doctrina de la iglesia. Todos estos acontecimientos son los preparativos. Todavía estamos en el reino de gracia. Este todavía es el reino de gracia, pero ya toma matices que nuestro Dios a través de los profetas y de Jesús nos encausaron. Ya nos dijeron, sí, pero se está terminando el reino de gracia. Ya estamos en los últimos puntos. Ya comienza el reverdecimiento del pueblo de Israel y el principio de dolores. Así que entonces ya estamos en la parte final de este reino. ¿Qué surge? ¿Qué sigue ahora para que podamos nosotros decir son los últimos pasos antes del reino? Esto se le llama el resurgimiento del poder temporal. ¿Qué es esto? Esta bestia que aparentemente estaba dormida, que es la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, tuvo una herida en su séptima cabeza, como dijimos, pero de manera increíble se sana su herida. Pero al sanar su herida, no sale como séptima cabeza, porque esa séptima cabeza ya terminó su periodo, sino hace un reflejo, una imagen, y por eso se le llama la imagen de la bestia. Esa séptima cabeza se refleja y crea una octava cabeza, y esa octava cabeza es un reflejo de la séptima. ¿Por qué es octava? Porque ahora es su momento de estar, porque va a tomar ciertas cosas de la séptima, pero va a ser un poco diferente. Va a tener una mezcla entre lo que es lo religioso, lo social, lo político y lo que tiene que ver con este mundo. Y entonces colocamos aquí, la séptima cabeza es curada. Y al curarse, surge la imagen de la séptima y esa imagen se le llama octava cabeza. Es como verse en un espejo. Y entonces no es que sea una octava como tal, sino es la imagen de la séptima y se le llama en la Biblia octava cabeza. Y entonces, ¿qué pasa? Lo que antes era un enemigo, que es la bestia de 2 cuernos, ¿qué va a pasar ahora? Esta bestia de 2 cuernos que vemos aquí va a apoyar el resurgimiento del poder temporal. ¿Por qué? Si eran enemigos. Pues es que en la parte fundamental, la doctrina es la misma. Los principios son los mismos.
El concepto de Dios en Trinidad es el mismo. El hecho de guardar el domingo es el mismo. Y entonces, entre esos principios que tienen, los hace unirse en movimientos que ya existen el día de hoy y que se llaman ecumenismo. ¿Qué significa eso? La unión de todas las iglesias cristianas que tienen estos conceptos. Y por eso dice la Escritura, esta bestia va a hacer lo siguiente, dice Apocalipsis. Vamos a abrir la Biblia y vamos a ver entonces esta narración. Dice Apocalipsis capítulo número 13, versículo número 1, con respecto a la primer bestia, y dice ahí, y yo me paré sobre la arena del mar, y vi una bestia subir del mar, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre las cabezas de ella nombres de blasfemia. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder, y su trono, y su grande potestad. Y vi una de sus cabezas, la séptima, como herida de muerte. Sin embargo, dice el verso, y la llaga de su muerte fue curada, y se maravilló la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado la potencia a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia? ¿Quién podrá lidiar con ella? Dice la escritura entonces que tenemos este surgimiento de esta cabeza, y dice también el versículo número 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, mas hablaba como un dragón y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, que dice que va a ayudarle a la primera bestia. Vean lo que dice. Ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar la primera bestia, cuya llaga de muerte fue curada, y hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia que tiene la herida de cuchillo, y aún así vivió. Y le fue dado espíritu, que diese espíritu a la imagen de la bestia. Verso 15. Y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable, y hará que cualquiera que no adoraren la imagen de la bestia sean muertos. Y hacía que a todos, a los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiese una marca en su mano derecha o en sus frentes, y que ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviera la señal, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, porque es el número de hombre, y el número de ella, 666. ¿Qué narración, hermanos? ¿Qué nos dice la Biblia? Esta bestia, que es la bestia de 2 cuernos, va a hacer todo el trabajo para volver a posicionar a la primera bestia. Va a pedir que la gente se acerque con ella. Va a pedir también que se le dé nuevamente poder. Va a pedir también que si hay que comprar o vender, se coloquen la señal y entonces se vuelven una unión entre estas dos. ¿Qué pasa entonces? La bestia vuelve a tomar el poder y el apoyo lo toma de la segunda bestia, de la bestia de 2 cuernos. Lo ayuda en todo este proceso un dragón, y ese dragón representa a Satán. Y también es ayudada por esto. La imagen de la bestia es apoyada por 10 gobernantes del mundo. Dice la escritura que 10 reyes de la tierra le van a dar su potencia y su autoridad a la bestia. Y entonces, en este triángulo de los gobernantes del mundo, la bestia y la bestia de 2 cuernos, se va a prohibir comprar o vender sin tener la señal de la bestia. Si no lo tienen, no se va a poder hacer esto. Entonces, estos son los preparativos más difíciles, más complejos, porque viene entonces un poder que se va a presentar en el mundo para poder probar a la humanidad, para saber en dónde está, para saber qué pensamientos tenemos, para saber si todos estos movimientos que existen en el mundo nos van a quitar de los pensamientos que tenemos.
Quiero decirles, hermanos, que van a ser momentos difíciles. Quiero decirles también que Jesús dijo, tengan cuidado, porque van a engañar a muchos. Tengan cuidado porque en esos tiempos de persecución, alguien que vaya a la iglesia los puede delatar también. Puede ocurrir en esos tiempos que tu mismo padre, tu misma madre pueda delatarte y decir, es que ellos son los de la iglesia de Dios. Todo eso va a ocurrir. Y entonces van a ser momentos trágicos. Y ahí se va a probar a todos. Se va a probar a los que tienen el poder, se va a probar a los judíos, se va a probar a la gente cristiana de otras organizaciones, se nos va a probar a nosotros, porque Dios prueba antes de poder llegar a su reino. Siguiente punto. Cuando está esta octava cabeza en su máximo esplendor, hermanos, y controlando el mundo, Dios da el paso definitivo. ¿Cuál es este? El último acontecimiento hacia la humanidad, que se llaman las 7 plagas postreras. Último antes, inmediatamente antes de la venida del Señor. Y entonces, ¿qué pasa? Primer punto, los 10 gobernantes que le habían dado el poder a la bestia y a la mujer que va encima de la bestia, que es una combinación entre el poder religioso y el poder político, ¿qué pasa? Los 10 gobernantes desconocen el poder religioso de la imagen de la bestia y solo le permiten el poder político. Dice la escritura que se vuelve también un reino complicado. Y entonces comienzan las 7 plagas postreras. La primera de las plagas va contra los que tienen la señal de la bestia. Si alguien dijo, me la pongo para poder comer, error, porque en la primer plaga precisamente va a ser contra los que tuvieron la señal de la bestia. Viene la primera, segunda, tercera, hasta la sexta. La sexta es la preparación ya inmediata, porque es la guerra del Armagedón. ¿Qué pasa? Satán, la bestia, el falso profeta, los gobernantes dicen, vamos a ir contra Jerusalén, vamos a hacer una guerra. Y la guerra sí se hace, es la guerra del Armagedón. En esa guerra están los israelitas en su tierra. Ya vimos que ahorita hay 7 millones ahí. Y entonces se les va a probar también. Va a llegar la guerra, van a morir muchos. Hay israelitas ahí que son israelitas pero que no cumplen con la ley, que no son israelitas de verdad y se les va a probar también entonces. ¿Cuándo va a ser? En la guerra del Armagedón. Luego viene la séptima plaga, y se produce el mayor terremoto a nivel mundial. Las ciudades se van a partir en 3 partes. Va a caer un granizo del peso de un talento, esto es mayor a 30 kilos, algunos dicen que son casi 40 kilos, por un solo granizo. El mundo va a entrar en un momento apocalíptico, en un momento complicado, en un momento en el cual hay confusión. Y en todo este momento, cuando esté pasando esto, al terminarse la séptima plaga, ¿qué ocurre? Es la segunda venida del Hijo de Dios. En ese momento viene nuestro Señor Jesús. ¿Qué ocurre? Todos los muertos, creyentes, incluso los que no creyeron en Cristo, pero fueron profetas, fueron hombres de bien en el Antiguo Testamento, van a resucitar. Y los vivos, que estén en ese momento vivos, que sean creyentes de verdad, van a ser transformados. Juntos, resucitados y transformados, van a recibir al Señor en el aire y van a regresar inmediatamente a la tierra para instalarse en Jerusalén, y el Hijo de Dios va a poner sus pies sobre un monte que se va a partir por este terremoto. ¿Qué monte es? El Monte de las Olivas. Se va a partir, y desde ahí el Monte de las Olivas, que es el monte que está anexo, a un ladito de Jerusalén, desde ahí va a gobernar nuestro Señor Jesús. Esa es la maravilla que vemos entonces en estos momentos. Es la segunda venida de Cristo. Siguiente punto. Que inicia entonces con todas estas cosas, se da el preparativo del reino milenial. Si todo esto fue desde el reino de gracia que vimos, un proceso en el cual Dios va preparando poco a poco a la humanidad, el punto es llevarlos a este punto, el punto en el cual va a estar el Hijo de Dios, con la finalidad de poner orden en el mundo, de colocar todas las cosas donde deben estar,
de dar oportunidad a quien debe dar oportunidad, de predicar nuevamente el Evangelio a quien se le deba de predicar, a darle la oportunidad a los judíos que tienen velo de que acepten al Señor, de que se dé toda una estructura de organización nueva para que Jesús sea el líder, el Hijo de Dios, y tenga todo en preparación. ¿Cómo se le llama a este reino? Un reino que va a durar 1000 años. Entonces se le llama el reino milenial. Inicia el milenio, dirigido por Jesucristo, con un proceso de restauración. Para que haya restauración, se necesita un buen líder, que es el Hijo de Dios, pero también se necesita retener a Satán. Dice la Escritura que Satán va a ser encadenado y entonces encadenado va a dejar de tener esta situación de influencia contra el mundo. Lo dice Apocalipsis, capítulo número 20. Vean cómo dice la Escritura. Y vi un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una grande cadena en su mano. Dice el versículo 2, y prendió al dragón, aquella serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y le ató por 1000 años, y arrojólo al abismo, y le encerró y selló sobre él, porque no engañe más a las naciones, hasta que 1000 años sean cumplidos. Y después de esto, es necesario que sea desatado un poco de tiempo. Entonces, hermanos, inicia el milenio, inicia la restauración, Satán es retenido por 1000 años. ¿Qué va a ocurrir en esos tiempos? Los creyentes transformados van a predicar el evangelio a los que queden de la guerra del Armagedón. Va a haber gente viva y esa gente viva va a recibir el evangelio. Esa gente viva va a poder tener hijos también. Y dice la Escritura, ellos van a tener la oportunidad de o recibir a Cristo o de decir, no, esto no es para mí. Incluso dice la Escritura que van a tener un tiempo máximo de 100 años para poder encontrar esas decisiones. Y por eso dice la Biblia en el capítulo 14 de Zacarías, versículo 16, y todos los que quedaren de las gentes que vinieron contra Jerusalén, dice el verso, subirán de año en año a adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de las cabañas. Pero también acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén a adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. ¿Qué significa? Nuestro Señor Jesucristo, como embajador de Dios, está poniendo orden en el mundo. Hay gente viva, y esa gente viva va a ser predicada el Evangelio. Y ellos son los que quedaron de las gentes que fueron contra Jerusalén en la guerra de Armagedón. También se inicia una segunda etapa de recogimiento del pueblo de Israel. No solamente la primera, sino también la segunda etapa de recogimiento. Acuerden que dijimos que eran dos. La primera, antes de que venga Cristo, y ya en el milenio se les vuelve a recoger los que faltan. Isaías capítulo número 66, versículo número 19 dice así. Y pondré versículo 18, porque yo entiendo sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar todas las gentes y lenguas y vendrán y verán mi gloria. Y pondré entre ellos señal, y enviaré de los escapados de ellos a las gentes, a Tarsis, a Pul, a Lud, que disparan arco, a Tubal y a Javán, y a las islas apartadas que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria. Y publicarán mi gloria entre las gentes. ¿Qué significa? Se va a volver a predicar el evangelio. Esto lo vemos en Apocalipsis 7 y dice también que va a haber después de los 144,000 mucha gente, pero también después va a haber un librito que es devorado por Juan y le dice Dios, necesario es que prediques otra vez a muchas gentes y pueblos y naciones. Versículo número 20. Y traerán a todos vuestros hermanos de entre las naciones. Aquí ya está gobernando Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Y qué dice? Una segunda recolección, un segundo recogimiento del pueblo de Israel. Y traerán a vuestros hermanos de entre todas las naciones, por presente a Jehová, en caballos, en carros, en literas, en mulos, en camellos, a mi santo monte de Jerusalén, dice Jehová,
al modo que los hijos de Israel traen el presente en vasos limpios a la casa de Jehová. ¿Y qué más va a pasar? Versículo 21, Isaías 66. Y tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas, dice Jehová. ¿Qué va a ocurrir entonces? Predicación del Evangelio al mundo. ¿Qué va a ocurrir? Recogimiento, segundo recogimiento del pueblo de Israel a su tierra. ¿Qué se les va a dar? Se les va a ordenar sacerdotes y levitas, y algo extraordinario. Este mismo Hijo de Dios va a construir el templo. Vean lo que dice Zacarías, sí, hermano, Zacarías, capítulo número 6. Dice en los siguientes versículos, número 12, Zacarías capítulo 6, verso 12. Y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, he aquí, vean lo que dice la Biblia, hermanos, el varón cuyo nombre es Pimpollo. La palabra pimpollo es renuevo. De una planta, una varita nueva. Y es la forma en la que la Escritura también le llama al Hijo de Dios. Y cuando Él esté gobernando, dice el verso, he aquí el varón cuyo nombre es Pimpollo, el cual germinará de su lugar y edificará el templo de Jehová. Versículo 13. Él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono y será sacerdote en su solio y consejo de paz será entre ambos a dos. ¿Qué significa? Lo que colocamos aquí. Se inicia la segunda etapa del recogimiento del pueblo de Israel. Para ellos, israelitas, se va a restaurar el templo, pero va a sacrificarse solamente para honra a Dios, no como sacrificios que tengan que ver con la justificación, porque para eso está Cristo. Aquí va a haber sacrificios solo de honra a Dios, pero también los judíos van a ser evangelizados. Se les va a indicar algo muy importante, se les va a mostrar, el mismo Jesús se va a mostrar con cada uno de ellos. Dice Zacarías, capítulo número 12, en el versículo número 10. Y derramaré sobre la casa de David y en aquellos tiempos sobre los moradores de Jerusalén, derramaré espíritu de gracia y de oración y mirarán a mí, a quien traspasaron, y harán llanto sobre él como llanto sobre unigénito, afligiéndose sobre él como quien se aflige sobre el primogénito. ¿Qué va a pasar? Jesucristo se va a presentar con ellos y les va a decir, aquí estoy. Y les va a decir, ¿cómo es posible que te matamos? Eras el Mesías. Capítulo número 13, versículo número 7. Levántate, oh espada, sobre el pastor y sobre el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Y el pastor, y se derramarán las ovejas, mas tornaré mi mano sobre los chiquitos. Versículo 6. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Versículo 6. Y él responderá, con ellas fui herido en la casa de mis amigos. ¿Qué significa? Se les va a evangelizar y se les va a mostrar a Cristo. Esta es una maravilla de reino. 1000 años para poner a todos los enemigos debajo de los pies de Jesús. La gente, las personas, las formas de creer, se les va a mostrar cómo deben de guardar las cabañas. Hoy casi nadie lo hace, pero en el milenio, quien no lo haga, no va a llevar sobre ellos lluvia y no va a tener la oportunidad de sembrar y comer. Así que, hermanos, todo esto ocurre en el milenio. Sin embargo, todavía falta un enemigo a vencer. Y el último enemigo a vencer es la muerte. Ese último enemigo a vencer va a tener un episodio final. Y el episodio final es, no todo, no todas las personas del milenio pueden entrar finalmente a la última etapa, al reino eterno de Dios. Tenemos que hacer una separación. No pueden entrar todos. ¿Por qué? Porque no todos creen en Dios. Incluso teniendo al Hijo de Dios resucitado y reinando en el milenio, ni aún así la humanidad va a escuchar la voz de Dios. Es increíble que el humano sea así. Entonces, ¿qué pasa? Termina el milenio. Satán es suelto de su prisión, pero al ser suelto, engaña a las personas vivas que estén en el milenio, a las naciones, para promover una nueva batalla contra Jesucristo en Jerusalén. Esta batalla no se lleva a cabo
porque cae fuego del cielo. ¿Qué cosa, hermanos? Termina el milenio. Pensaríamos entonces que todas las cosas están ordenadas y sí, la mayoría, pero todavía queda esta situación. Se le va a llamar a esta época la muerte segunda. Aquí van a resucitar también todos los injustos a lo largo de la humanidad. Y entonces se va a lanzar a Satán en esa segunda muerte. Se le llama el lago de fuego. Ahí va a estar también la bestia y el falso profeta. Y toda la tierra va a ser purificada con fuego. Y entonces termina el milenio, viene esta eh, gestión para hacer una guerra. La guerra realmente no se hace, solo se convoca y cuando están todos juntos, cae fuego del cielo y comienza la muerte de todas esas personas. Resucitan también las personas impías y todos ellos caen en lo que se llama la muerte segunda. Toda la tierra con ese fuego que cae del cielo se incendia y por eso dice la escritura que son cielos nuevos. No significa que sean nuevos que se traiga otra tierra. Es una expresión que nos dice, las tierras y los cielos son purificados. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Jesucristo entrega el reino al Padre. Todas las cosas se encuentran en orden y el último enemigo vencido es la muerte. Dice Primera de los Corintios, capítulo número 15, de la siguiente manera. Versículo número 23. Mas cada uno en su orden. Cristo fue el primero, las primicias, y luego los que fueron de Cristo en su venida. Y ahí reina 1000 años. Y luego dice el 24. Luego el fin del milenio. Luego el fin, cuando entregará el reino a Dios y al Padre. Cuando habrá quitado todo imperio y toda potencia y toda potestad. Porque es menester que él reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo, que será deshecho, será la muerte, porque todas las cosas sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice, todas las cosas son sujetadas a él, claro está, exceptuando aquel que sujetó a él todas las cosas. Mas luego que todas las cosas le fueren sujetas, entonces también el mismo Hijo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todas las cosas en todos. ¿Qué pasa? Que Jesús como rey se sujeta al Padre y dice, yo ya sujete todo, incluso la muerte, y ahora le corresponde al Hijo sujetarse al Padre. Todas las cosas se encuentran en orden y el único enemigo, el último enemigo vencido es la muerte. ¿Qué pasa entonces? Llega la nueva Jerusalén, que baja del cielo, se instala en la tierra, pero solamente quedan los justos. ¿Qué significa entonces? Que todas las etapas, después de Adán y Eva, de toda la humanidad, los reinos universales, el reino de gracia, las cuestiones de los últimos tiempos, la preparación del milenio, es para llegar a este punto final. Solamente justos. Tener solamente dignos. Regresar al paraíso. Y entonces solo los justos podrán habitar en ella. Dios y su Hijo van a alumbrar esta ciudad. Esta es la nueva Jerusalén, una Jerusalén que desciende del cielo. Y entonces, ¿qué inicia? Tenemos aquí, inicia el reino eternal. ¿Quién lo preside? Dios. Dios preside este reino y además el tiempo, fíjense qué extraordinario, el tiempo deja de existir. Vivimos una eternidad y en esa eternidad el tiempo ya no existe más. Por eso dice Apocalipsis capítulo número 10, versículo 6. Y juró por el que vive para siempre jamás, que ha creado el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no será más. Capítulo 10 de Apocalipsis, versículo 6. El tiempo va a dejar de existir y por eso se llama eternidad. Así que hermanos, todos estos puntos ¿para qué son? Para llegar a este momento. Todos estos pasos, la bestia como tal, las pruebas que se van a tener acerca de ese reino, todo es para que finalmente
nuestro Dios nos dé la oportunidad de lo que dice Daniel. Voy a leer con ustedes Daniel. Vean, hermanos, esta profecía que está puesta en el capítulo número 7. Y hablará, versículo 25. Versículo 23. Y dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será más grande que todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, la hollará, la despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será mayor que los primeros, y a 10 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en mudar los tiempos y la ley, y entregado será en su mano hasta tiempo y tiempos y en medio de un tiempo. Empero, versículo 26, se sentará el juez y quitarále su señorío, para que sea destruido y arruinado hasta el extremo, y que el reino y el señorío y la majestad de todos los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los señoríos le servirán y obedecerán. Esta es la profecía completa de Daniel. Este es el reino eternal, un reino para siempre, en el que solamente los justos van a poder estar. Así que, hermanos, con esto tenemos todo el panorama completo, todos los reinos, los textos están puestos de esa manera. Y nosotros les vamos a compartir este documento que voy a poner aquí en pantalla. Este documento que voy a poner aquí lo vamos a compartir con ustedes, donde ustedes van a poder observar todo lo que les acabo de decir, pero con textos bíblicos. Cada uno de los pasos, aquí vienen. La cronología hacia el reino de Dios. Viene la introducción, la cronología uno por uno de los puntos. Dios pone imperios universales, viene el cuarto imperio que es la bestia, que es Roma, cuando comienza. Todos los textos bíblicos que les acabo de decir vienen hasta el último punto, que es el reino eternal, con una tierra nueva y un cielo nuevo para iniciar el reino eternal, con todos sus textos bíblicos, para que ustedes tomen estos puntos y estos temas con este documento que vamos a compartir, y que de esta manera todas las referencias, todos los argumentos bíblicos, toda la consecuencia de los acontecimientos pueda estar puesto de esa manera. Así que, hermanos, qué gusto poderles ver en este momento, y que nuestro Dios les dé la oportunidad de poder llegar hasta ese momento. Que nos dé nuestro Dios a todos esta dicha, de que podamos estar en el reino con Cristo y en el reino eterno. En TV Churubusco y la Iglesia de Dios Israelita estamos comprometidos a ofrecerte contenido que enriquezca tu comprensión y amor por las Escrituras. Todos los días presentamos un nuevo tema bíblico, cuidadosamente preparado para ayudarte a nutrir tu relación con Dios. Si deseas recibir notificaciones de nuestros nuevos temas, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. De esta manera, no te perderás de ninguno de nuestros mensajes. En TV Churubusco estamos dedicados a proporcionarte recursos que faciliten tu estudio de la Palabra de Dios. Si deseas conocer más de nuestro contenido, búscanos en Facebook, YouTube o Spotify. Muchas gracias por acompañarnos en este video. Los esperamos en el siguiente. Paz a vosotros.